Relación entre la concentración molar con las demás unidades de concentración a un nivel teórico. Como en todos los videos de esta serie nos vamos a enfocar en cómo demostrar, y repito, demostrar las respuestas analíticas a partir de las definiciones. Es irrelevante el hecho de que puedan obtenerse por métodos aritméticos, porque en ese sentido no serían demostraciones, no estaríamos partiendo a partir de las definiciones de las unidades de concentración. Dicho esto, vamos a comenzar con un grupo de unidades de concentración que se desprenden de la fracción de masas. Posteriormente estará el porcentaje en masa, que es como lo más común, y partes por millón en masa. Entonces, para cada una de estas tres vamos a ofrecer dos ecuaciones. Cómo calcular la concentración molar con la fracción de masas y viceversa. Para este caso, lo primero que debemos tener en cuenta es que vamos a tener una relación de volumen total a masa total, y con eso ya sabemos que necesitaremos una ecuación auxiliar que es la densidad total. Y adicionalmente tengo en el numerador cantidad de sustancia y masa de sustancia, por lo tanto vamos a necesitar una segunda ecuación auxiliar que es la definición de la masa molar. Una vez hemos escrito las dos definiciones, lo que voy a hacer es pasar el volumen total a multiplicar y la densidad total a dividir. Y también voy a despejar cantidad de sustancia pasando la masa molar a dividir y la cantidad de sustancia a multiplicar. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es tomar la definición de la concentración molar, que es cantidad de sustancia en moles, sobre volumen en litros, y reemplazar. Primero, reemplazo el volumen total por el cociente masa total sobre densidad total. Como la densidad total queda dividiendo una división, pasa a multiplicar. Posteriormente, la cantidad de sustancia la reemplazo por el cociente masa sobre la masa molar. Reacomodo los términos en el brazo derecho de la ecuación y con esto obtengo la fórmula que me permite calcular la concentración molar con la densidad, la masa molar, la masa del soluto y la masa total. Pero resulta que la masa del soluto sobre la masa total es la fracción de masas. Y a su vez podemos despejar la fracción de masas para obtener la ecuación hermana, pasando la masa molar a multiplicar y la densidad total a dividir. Sin embargo, lo más común es tener el porcentaje en masa y no la fracción de masas a secas. En ese caso, lo que vamos a hacer es tomar la fórmula que define el porcentaje de fracción de masas como la fracción de masas multiplicado por 100% y despejamos la fracción de masas pasando ese 100% a dividir. Por lo tanto, puedo tomar las dos ecuaciones anteriores y reemplazar fracción de masas por porcentaje en masa dividido 100% para la primera y para la segunda. Y en la segunda despejo porcentaje en fracción de masas pasando el 100% a multiplicar. Esta formulita que tenemos acá es particularmente importante debido al modo en que están expresadas las cantidades de sustancia, las concentraciones de sustancias como los ácidos concentrados. Cosas como el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico vienen expresados en densidad y porcentaje en masa. De allí que esta ecuación es particularmente útil, ya que aquí está el término densidad total y porcentaje en masa, valores que vienen en la etiqueta. La masa molar se obtiene de la fórmula molecular del compuesto y probablemente en la etiqueta también viene ese dato. Por lo tanto, con esta ecuación se puede resolver fácilmente esta situación que a veces puede ser particularmente estresante, sobre todo si usted no recuerda el maldito procedimiento por los factores de conversión. Para el resto de las notaciones partes por, las ecuaciones van a seguir la misma estructura que estas dos de porcentaje, solo que ya no vamos a colocar el símbolo porcentual, porque esas notaciones sí son completamente adimensionales. Por ejemplo, para partes por millón vamos a tener ppm y la potencia de partes por millón es 10 a la 6 en ambas ecuaciones. Por lo tanto, aquí obtenemos las dos ecuaciones que me permiten calcular la concentración molar de un soluto empleando partes por millón en fracción de masas. Muy bien, la que sigue es la fracción de volúmenes. A veces no es necesario, no se puede dar porque el soluto no es una sustancia que se encuentra en estado líquido, pero de todas formas podemos intentarlo. Entonces, como tenemos concentración molar y debemos relacionar cantidad de sustancia con el volumen del soluto, eso solo se logra a través de la masa del soluto y la densidad del soluto. Por lo tanto, las dos ecuaciones auxiliares son muy semejantes.
Solo que en la que estamos empleando la densidad, lo que vamos a usar es el volumen del soluto, la masa del soluto y la densidad del soluto. Lo primero que hago es reemplazar cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar. Posteriormente voy a reemplazar masa por, bueno, hay que despejar la masa en esta segunda ecuación. Eso quiere decir que puedo reemplazar la masa del soluto por el producto volumen del soluto por densidad del soluto. Ahora lo que hago es reorganizar los términos para que la ecuación quede un poco más elegante y podamos ver con claridad las relaciones. Con esto ya obtuve el cociente volumen del soluto sobre el volumen total, y el volumen del soluto sobre el volumen total es la fracción de volúmenes. La ecuación hermana es simplemente despejar la fracción de volúmenes de esa forma, pasando la masa molar a multiplicar y la densidad del soluto a dividir. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Las dos ecuaciones que siguen son para las notaciones partes por. Primero, partes por cada ciento, en la cual simplemente es tomar la del porcentaje de fracción de volumen y dividirlo entre 100%. En ambas ecuaciones. Y en la segunda ecuación simplemente mandamos el 100% a multiplicar. Con lo cual obtengo fórmulas que me permiten manejar el porcentaje en fracción de volumen o porcentaje volumen a volumen para obtener la concentración molar, siempre y cuando conozcamos la densidad del soluto cuando estaba puro y la masa molar del soluto. Para la siguiente notación partes por millón, lo que hacemos es reemplazar porcentual en la variable porcentaje en fracción de volúmenes por ppm, quitamos el porcentual del 100 y lo cambiamos por 10 a la 6 en ambas ecuaciones. Y con esto obtengo un modo de trabajar las relaciones entre partes por millón en fracción de volumen y la concentración molar, siempre y cuando conozcamos la densidad del soluto cuando estaba puro y la masa molar del soluto. La siguiente relación es la concentración masa a volumen. Entonces es de hecho más sencilla que la fórmula anterior, ya que no tenemos que usar la densidad, simplemente la masa molar. Entonces tomo la definición de la concentración molar y reemplazo cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar. Y con eso ya obtengo el cociente masa del soluto sobre el volumen total. Y la masa del soluto sobre el volumen total es la concentración de masas. Con lo cual obtengo la primera fórmula. La segunda fórmula es simplemente despejar la concentración de masas, pasando la masa molar a multiplicar. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Ahora, para las formas en que se deben emplear las notaciones partes por, realizamos el mismo procedimiento que para las otras dos unidades anteriores. Para partes por ciento, simplemente le coloco a la variable el signo de porcentual y divido entre 100%, aunque debería ser entre 100 para no confundirse, pero bueno. Y lo mismo para la segunda ecuación, solo que en la segunda ecuación vamos a tener que despejar el porcentaje masa a volumen pasando el 100% a multiplicar. Para partes por millón, pues tomamos la ecuación anterior y nos olvidamos del porcentaje para el 100, que ya no va a ser 100, sino 10 a la 6. Y ya no va a ser porcentaje en masa a volumen, sino ppm masa a volumen. Ya están las ecuaciones para manejar partes por millón masa a volumen con la concentración molar. Ahora vamos con las unidades de concentración que no tienen notación porcentual. La primera es la legendaria concentración normal o concentración equivalente. Entonces, para esto vamos a necesitar una fórmula auxiliar que es la definición o la primera definición del equivalente molar. El equivalente molar lo podemos definir como la cantidad de equivalentes sobre la cantidad de sustancia. El equivalente molar es una constante de proporcionalidad definida para una ecuación de ionización. Diferentes ecuaciones de ionización van a dar diferentes equivalentes molares, aunque tengamos el mismo soluto. Ahora simplemente es tomar la definición de la concentración molar, despejamos cantidad de sustancia pasando el equivalente molar a dividir y reemplazamos. En este punto, como en los demás reemplazos, debo reorganizar cosméticamente el brazo derecho de la ecuación para poder ver claramente que hemos obtenido el cociente de equivalente sobre el volumen total. Y el cociente de equivalente sobre el volumen total es la concentración equivalente o normal. Y reorganizamos nuevamente. Ahora, para poder calcular la concentración normal, simplemente es pasar el equivalente molar a multiplicar y expresar la ecuación de manera elegante.
Si lo notan, las relaciones entre concentración molar y concentración normal son muy sencillas y se pueden resolver por regla de 3. Pero independientemente por el método que desee resolverlo, el punto es saber calcular el equivalente molar. Cuestión que abarcaremos en el capítulo de la concentración normal en la siguiente lección. La siguiente unidad de concentración es donde siempre la puerca tuerce el rabo: la concentración molal y la fracción molar. Las dos últimas unidades de concentración son absurdamente complejas a un nivel algebraico. Sin embargo, como siempre he dicho en estas dos unidades de concentración, podemos valernos del truco de escribir la relación entre la concentración molar y la fracción de masas, que fueron las dos primeras unidades de concentración que trabajamos en este video. Y posteriormente nos dirigimos al video de la fracción de masas y vamos a buscar la relación entre fracción de masas y concentración molar. Y escribimos las dos ecuaciones. Una vez tenemos estas cuatro ecuaciones, simplemente es igualarlas y ya estarían las dos fórmulas. Entonces lo que hacemos es, en lugar de tener la fracción de masas, vamos a escribir lo que vale en términos de la concentración molar, con lo cual obtenemos la primera relación entre la concentración molar y la concentración molal. En ese punto podemos simplificar. Si la masa molar entra como un factor común a los términos del denominador, vamos a obtener lo siguiente. Y podemos cancelar las dos masas molares que quedan, con lo cual obtenemos la respuesta más simple posible, que es de por sí la más elegante. Hacemos lo mismo con la otra relación. En lugar de tener la fracción de masas, voy a escribir lo que vale en términos de concentración molar, masa molar y densidad. Como está dividiendo, entonces reemplazo de manera inversa. Una vez tenemos esto, podemos simplificar las masas molares de soluto. Ese término, factor común, entra multiplicando los dos términos al interior del paréntesis. Y cancelamos las dos masas molares que forman un cociente semejante. Con lo cual obtenemos las dos soluciones más simples y elegantes entre la concentración molar y la concentración molal. Finalmente, la fracción molar para líquidos. Igual que en la unidad de concentración molal, lo que vamos a hacer es buscar en el video de la fracción de masas la relación entre fracción de masas y fracción molar, ya que nuevamente el álgebra de la fracción molar es particularmente intensa. Una vez tenemos esas cuatro relaciones, simplemente es reemplazar una en otra. Entonces reemplazo la fracción de masas por lo que vale en términos de la fracción molar. Y procedemos a simplificar. La masa molar pasa a multiplicar a los dos términos en el denominador, lo cual nos permite cancelar este cociente de variable semejante. Y realizamos el segundo procedimiento. La fracción de masa se está dividiendo al 1, por lo tanto reemplazo de manera inversa. Y tomamos esta masa molar que está multiplicando y operamos el factor común, lo cual nos permite cancelar este cociente de masa molar del soluto. Con lo cual obtenemos las dos relaciones más sencillas entre la concentración molar y la fracción molar para líquidos. Muy bien, estas fueron las relaciones más importantes entre la concentración molar y las demás unidades de concentración más importantes. En la siguiente lección vamos a analizar la que posiblemente es la unidad de concentración más complicada, la concentración normal, por muchas razones. En primera instancia, la IUPAC aconseja no usarla, pero la seguimos usando. Y en segunda, porque es de la única unidad de concentración de la cual he podido encontrar un contexto histórico. Además, la concentración normal tiene un montón de definiciones auxiliares que se han venido usando a lo largo de los años. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.